Todo mundo tiene un superhéroe favorito. Algunos admiran la resistencia moral del Hombre Araña, otros se inspiran de la voluntad inamovible de Linterna Verde o se emocionan al ver las proezas a favor de los derechos universales del Capitán América. Pero hay un grupo de superhéroes que representan algo más que valores universales y corrientes filosóficas. En un principio, los superhéroes fueron concebidos como un medio por el cual se expresaban distintos aspectos de la sociedad. Por ejemplo, el Capitán América era un medio de crítica hacia lo que acontecía en Europa cerca de aquellos años. Ya sabrán a qué me refiero, aparte de ser un tipo de propaganda política demasiado bien hecha. Spider-Man, o en realidad Peter Parker, era una referencia e intento de ilustración a las dificultades que se puede enfrentar un adulto joven dentro de las metrópolis como Nueva York al madurar. Iron Man es una crítica referencial directa hacia la Guerra Fría y al capitalismo, al retratar a Tony Stark como un multimillonario egocéntrico que amasó parte de su fortuna a base de vender armas en cierto conflicto sucedido por allá de Asia Central, y que se ve destinado a cambiar su camino de egoísmo gracias a que él mismo recibió las consecuencias de las cosas que él estaba haciendo. Pero también hay otro tipo de representación en este mar de diversas historias y trasfondos, aquellos que representan culturas. Pero antes de continuar me gustaría recordarles que solo el 10% de las personas que están viendo este video están suscritas, así que si te está gustando el contenido dale like, comparte y suscríbete para que me ayudes a llegar a mi meta de los 10,000 suscriptores. Ahora sí, continuamos. El primer personaje que expresó abiertamente una cultura diferente fue Wonder Woman. Aunque sí es algo básico utilizar una mitología para crear un personaje y aún más la mitología griega, Diana y Thor también son los dos más grandes exponentes sobre la mitología en el medio del cómic, aunque es cierto que la princesa de Themyscira es un poco más apegada a la mitología, al irónicamente ser un personaje creado exclusivamente por la editorial. Las representaciones de los dioses helénicos son algo más exactas. La egolatría de Zeus, la sabiduría de Atenea, la envidia de Ares es algo más exacto que a lo que sucede con Thor. Sí, miren, diré todas las diferencias prominentes con la mitología, como que Thor no es rubio ni musculoso, es pelirrojo y panzón. Loki no es hermano de Thor, sino una especie de dios independiente a cualquier familia de dioses. Odín no necesita de un sueño reparador y no es tan musculoso como se muestra en las películas ni en los cómics. Era más un viejito casi raquítico que a veces aparecía en las puertas de las personas a pedir asilo. Y los gigantes no son necesariamente figuras enormes de hielo o de fuego, sino que el término gigante era más como un título hacia una raza de personas tipo dioses de menor rango. Eso entre muchas otras diferencias. Y sí, hay muchos otros personajes que provienen o son inspirados de las mitologías, como lo son los Hércules de ambas editoriales y Aquaman y Namor, los reyes de la Atlántida. Pero alejándonos de las mitologías y las culturas europeas, en América Latina también tenemos héroes que nos representan. Por ejemplo, Grant Morrison y Mark Millar, sí, vaya contraste de calidad, crearon al superhéroe Aztec, que tiene dos versiones. Uno es Kurt Falconer, muy mexicano no es, pero fue creado por una sociedad secreta que lo vuelve el campeón de Quetzalcóatl, recibiendo también un traje mágico para pelear contra el dios Tezcatlipoca. Su segunda versión se llama Nayeli Constant, que recibe el casco del superhéroe, el cual le habla de la guerra en contra del dios Tezcatlipoca. También está el Dorado, Kyle Rayner y Blue Beetle, todos de ascendencia mexicana, porque por alguna razón la gran mayoría de estadounidenses creen que todo lo que está debajo de Estados Unidos geográficamente es México. Pero también tenemos a Spider-Woman, Anya Corazón, que es de Puerto Rico,
Una de las versiones de Lady Deathstrike es colombiana, una de las tantas personas que han llevado el nombre de Power Man es dominicano y Linterna Verde de Jessica Cruz es hondureña. Y no sé si cuenta, pero el Namor del UCM toma mucho de la cultura maya, la cual se extendía desde el centro-sur de México hasta Honduras, Belice, El Salvador y Guatemala. Pero hablando de personajes de segunda línea adaptados recientemente a una película, se tiene que traer a la mesa a Shang-Chi. Este personaje es un tanto diferente en su versión de los cómics a la de las películas. No es hijo del mandarín y definitivamente los anillos del poder no son su arma característica. Aunque muy apartado de esto, Shang-Chi representa un aspecto muy popular acá en Occidente de la cultura china, la espiritualidad, y con ello las artes marciales. En la mitología del maestro del Kung Fu se explora mucho el concepto del Chi. En el budismo, el Chi es la energía vital de todos los seres en el universo y que nos conecta unos con los otros, siendo que Shang posee todo control del suyo, gracias a volverse el mejor maestro del Kung Fu, porque sí, estereotípicamente el primer personaje asiático de Marvel con verdadera importancia tenía que ser uno que supiera y basara toda su temática en las artes marciales. Pero esto también es una referencia y homenaje a Bruce Lee, lo que también se repite en su película, teniendo escenas de acción y cortes de cámara que se asemejan mucho al de las películas de Jackie Chan. Pero DC no se quedó atrás con las representaciones de este país. Como parte de su etapa anterior llamada DC Rebirth, se introdujeron una buena cantidad de nuevos superhéroes. De aquí salió Yara Flor, John Kent y la división de la Liga de la Justicia de China, estando formada por Kong Kenan, un ex matón que tras recibir accidentalmente los poderes similares a los de Superman, decide volverse un héroe y rectificar su camino, volviéndose el Superman chino. Wang Baishi, quien es seleccionado para volverse el Batman de China por el gobierno. Peng Deilan, la encarnación de una diosa de una leyenda china también reclutada por el gobierno, al igual que Kwang Yo, el hijo del dios dragón coreano que le concedió la virtud de reinar sobre el mar. También está Avery Ho, quien se unió al reclutamiento después de ser entrenada por Barry Allen y enfrentar a Godspeed. Estos personajes fueron reunidos por el gobierno chino para crear su propia Liga de la Justicia, porque estos representan y hasta cierto punto hacen crítica a su cultura sociopolítica y esa competencia no firmada con Estados Unidos, que hablando de estos, entre los héroes que habitan aquí y sobre todo los que están en Nueva York, hay algunos que representan una cultura con la que muchos de nosotros posiblemente ya estemos familiarizados, pues se asemeja a la existente en los barrios bajos de los países latinoamericanos. Y utilizaré a dos personajes para hablar de ello, Miles Morales y Luke Cage. Estos personajes son una representación acerca de cómo es crecer en zonas como Hell's Kitchen, Brooklyn o el Bronx, zonas de la ciudad de Nueva York reconocidas por su inseguridad y en las que personas racializadas se ven en la necesidad de vivir gracias al racismo sistemático que predomina en el país. Pero a pesar de eso, ambos personajes son dos caras de la misma moneda, pues Miles es una alegoría a la parte privilegiada entre muchas comillas, pero muchas comillas, de estas zonas. Aquel con una familia estable, la capacidad y los medios para salir de su situación, con aparte el privilegio de poder practicar un hobby como la música, mientras por otro lado Luke Cage no tuvo esa oportunidad. Desde joven entró en una pandilla llamada los Rivals, cometiendo una gran variedad de delitos a nombre del mafioso Sonny Caputo. Por favor, YouTube, por favor, entiéndelo, es un nombre italiano. Siendo en ese momento su ambición más grande el volverse el mafioso más influyente de Nueva York, pero al ver el daño que provocó a las personas que quiere, decide redimir sus pasos, llegando a dar a la cárcel.
donde lo utilizan como voluntario para experimentar en una réplica del suero del supersoldado, lo que le da su piel invulnerable a cualquier daño. Al salir de prisión, decide utilizar sus poderes para alquilarse como superhéroe, ayudando a quien lo necesita y ganándose la vida de una forma mucho más honesta. No se preocupen por él, sus buenos actos y su historia de redención lo llevaron a ser el alcalde de Nueva York por un tiempo, ganándole las elecciones al Kingpin. Y aquí terminaría el video. Si es que no existiera uno de los mejores superhéroes de Marvel y mi superhéroe favorito de la editorial, Black Panther. Este héroe no solo es un espía con un traje furry hecho a base de un material extraterrestre, sino que también es un rey del que es en el universo Marvel el país más rico del planeta. Sí, miren, el planteamiento bajo el que se escribió la nación de Wakanda es el imaginar una utopía en la que los colonizadores europeos jamás tocaron África, sumado a un conjunto de inspiraciones en la corriente artística del afrofuturismo, dando como resultado este mundo ficticio que en su adaptación cinematográfica toma como referencia las regiones de Sudáfrica y Lesoto. Black Panther fue el primer superhéroe afrodescendiente en hacer su aparición en los cómics, y vaya que se las vio duras para poder permanecer en los tebeos desde la década de los 60s. Incluso tuvieron que cambiar su máscara porque esta mostraba parte de su piel. Pero su aparición y la voluntad de los escritores por mantener al personaje abrió la puerta para la adaptación de muchos otros héroes que representan mucho más que algunos otros héroes. Yo fui el host para la Comic Cueva y conmigo será hasta la próxima. Chao. Oye, si te gustó el video dale like, comparte y suscríbete para que me ayudes a llegar a mi meta de los 10,000 suscriptores. Te lo agradecería muchísimo. Y si te gusta el video, en pantalla te estarán apareciendo algunos otros videos que posiblemente te puedan interesar. Ahora sí, me voy.